Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con este tema acerca de cómo moldear el carácter de nuestros hijos. Y para eso debemos recordar que hemos hablado de tres presuposiciones básicas, es decir, el fundamento sobre el cual estamos construyendo el edificio del moldear el carácter de nuestros hijos. El primero de ellos es que los niños necesitan desesperadamente ser moldeados. Los hijos nuestros nacen con el pecado pegado a su corazón. Lamentablemente muchos padres de familia modernos, obviamente altamente influenciados por los psicólogos modernos, creen que grosería, ser maleducados, irrespetuosos, irreverentes, ingratos, lo clasifican dentro de una palabra que se llama avispado. Nosotros, los del contexto latino y especialmente pues antioqueños, sabemos lo que eso significa. Decimos que es un muchacho que es más inteligente del promedio normal del resto de los niños. Pero eso, en el contexto correcto, cuando fuimos educados por nuestros padres en otra generación, era esa definición. Hoy en día, un niño que interrumpe las conversaciones de los adultos, un niño que no pide prestado lo que necesita, un niño que no da gracias, un niño que no dice por favor, un niño que están hablando los adultos e interrumpe y con groserías y todas esas cosas, un niño que se vuelve demandante y todo lo demás, hoy en día lo llaman avispado. Pues la Biblia dice que es que el pecado está pegado al corazón del muchacho. Y por eso es responsabilidad personal de los padres moldear el carácter de sus hijos. Esa es la segunda base, o el segundo fundamento, la segunda columna sobre la que se va a construir el edificio del carácter de nuestros hijos. Entonces, si bien nuestros hijos tienen ese pecado pegado al corazón suyo y ellos no lo entienden, ellos simplemente, como hemos estado enseñando, tienen no es que tengan que aumentarle la autoestima, de hecho tienen demasiado ego, orgullo en su corazón, y por eso esa es la responsabilidad del padre, ayudarle a su hijo a poner el yo en su justo lugar. Es responsabilidad de los padres moldear el carácter de los hijos. Esa es la segunda columna. Y la tercera es que la extensión de la responsabilidad de los padres es que nosotros obviamente no podemos solamente enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, sino que también a nuestros hijos hay que enseñarles cómo vivir, cómo ser buenas personas, cómo ser un hombre de Dios, y a nuestras hijas cómo ser una mujer de Dios. Entonces, eso no es solamente pues enseñarle la Biblia, sino también cómo ser esposa, cómo ser esposo, cómo ser padres, cómo ser, si van a tener personas a cargo, ser jefes, todo eso es la extensión de la educación y de la responsabilidad de los padres. Y hablamos finalmente del ejemplo de los padres para bien, no para mal. O sea, cómo el modelo de vida que yo llevo ejerce un impacto y una influencia enorme en la vida de mis hijos. Yo quiero que mis hijos oren, que mis hijos adoren, que mis hijos estén en el culto, que sean buenos ciudadanos, que amen a las personas, que respeten a los demás, pero toda la vida le he estado moldeando lo contrario. Entonces ya después digo, pero ¿por qué? Oren por el hijo mío, para que se convierta, tengan en cuenta en las peticiones a fulanito de tal, a peranito de tal y tal cosa. Entonces queremos que nuestros hijos tengan un testimonio de unos cristianos ejemplares, pero nunca les dimos ese testimonio. Nos jactamos diciendo, no, es que yo llevo tantos años en el evangelio, yo soy de la familia Moreno, yo he asistido siempre a la iglesia de fulano de tal, pero realmente nunca hemos hecho nada para moldear el carácter de nuestros hijos. Bueno, hoy es tiempo, estamos a tiempo, estamos compartiendo todas estas enseñanzas precisamente, hermano, para que usted hoy en arrepentimiento le pida al Señor que le ayude a poner los fundamentos en su casa, que no lo va a hacer en el extremo como hemos enseñado, que normalmente tenemos la tendencia a polarizar las cosas. Entonces pasamos de un extremo a otro, de no hacer nada a hacer todo de una sola vez. Y bueno, eso va a generar un impacto negativo en la vida de nuestros hijos. Tenemos que ser sabios en ese proceder y pues ir paso a paso. Ahora, hemos dicho que en las generaciones recientes se nos ha vendido la idea de que los hijos nacen como un papelito en blanco y que son muy buenas personas,
que ellos no hacen nada malo, que es la sociedad la que los corrompe. Pues eso es contrario a lo que dicen las Escrituras, porque la Biblia dice que nosotros sí debemos enseñarle a nuestros hijos la ciencia de la norma, de la autoridad, independiente de lo que digan los demás. No, es que ya hay una ley que dice no al pao pao. Pues nosotros debemos entonces entender, ¿queremos agradar a Dios o a los hombres? Porque finalmente no es, Dios no va a llamar al juez fulano de tal para que responda por el hijo mío. Él va a responder por sus actos. Ese juez que dijo que no se debía hacer tal cosa, pero soy yo quien debo responder delante de Dios. Y debo asumir con sabiduría y con discernimiento la responsabilidad de criar a mis hijos y de disciplinarlos como corresponde según las Sagradas Escrituras. Entonces, no faltará el que diga, no pastor, pero es que la Biblia dice, sométase a las autoridades superiores. Sí, por eso, en orden. Y la mayor autoridad es la de Dios, y Él ha dicho cómo debo criar a mis hijos. Ahora, no solamente nos han dicho eso, sino que también nos han enseñado de que los papás no es necesario que ejerzan su papel como padre, que más bien debemos tratar a nuestros hijos como unos amigos. Entonces, hoy en día ya los hijos le dicen a la mamá, ve Rubiela, ve Pedro. Y entonces el papá, como si fuera un papá supermoderno y evolucionado, progresista y tal cosa, dice, no, es que así nos tratamos mi hijo y yo. De hecho, él y yo tenemos tardes de hombres, y yo llevo a mi hijo, no, usted el papá, hermano, usted el papá. Señora, usted es la mamá, tiene que asumir su rol de madre. Usted no es la amiguis de su hija, usted tiene que asumir su rol conforme a las Escrituras. Obviamente estoy diciendo esto dando por sentado que usted quiere obedecer a Dios, pero si usted no quiere obedecer a Dios, coja para cualquier lado. Cuando uno no sabe la meta, puede coger para cualquier lado. Ahora, dijimos que las dos tablas de la ley tienen que ver con nuestra relación vertical, la primera tabla de la ley y la segunda con nuestra relación horizontal. Es decir, la primera con nuestra relación con Dios y la segunda tabla de la ley con nuestra relación con el prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento de la segunda tabla de la ley? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 20, lea todos los mandamientos y va a ver la diferencia entre las dos tablas. Y como la segunda tabla, que empieza con el primer mandamiento de la segunda tabla, que es honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. O sea, el Señor hace esa distinción, que es al papá y a la mamá que deben honrar a los hijos, y cómo de eso se deriva el resto de los mandamientos. Es decir, cuando Dios después dice no matarás, no hurtarás, eso es la base, hermano. Por eso usted y yo tenemos una grandísima responsabilidad en nuestros hijos, y por eso usted puede ver, y de pronto usted dirá, con razón el hijo mío es así, si es que yo nunca lo enseñé a honrar a su padre y a su madre. Y como no honró a sus padres y a su madre, no va a respetar a nadie más. No espere, hermano, no espere que él por accidente mañana entonces nunca le enseñó autoridad, nunca asumió su rol como padre, y nunca le enseñó a respetar ni a Dios ni a los hombres. Entonces usted espera de pronto que mañana él se despierte y diga, ve, hoy voy a hacerle caso al profesor, ve, hoy voy a respetar a mis abuelos, ve, hoy voy a respetar a la autoridad, ve, hoy no voy a ir a tirar piedra, ni voy a quemar el metro, ni voy a hacer eso, ve, voy a hacer, no espere eso, no espere eso. Eso no va a ocurrir por accidente. Yo imagino que los padres de familia de esos gamines, porque digo gamín y lo digo por lo que son, por su comportamiento. De hecho, qué pena con los gamines, con quienes lo estoy comparando. Yo creo que es que esa palabra ni siquiera aplica para ellos. Discúlpeme, señor gamín. Pero esos que apuñalearon y golpearon y le dieron patadas y tiraron piedras a esa, estoy hablando solo de una de las agentes de la policía. Los padres de familia de ellos dirán, ve, y el hijo mío, ¿por qué sería así? ¿A quién saldría? ¿Salió al tío Roberto? ¿O saldría al tío Filiberto? ¿O saldría al tío Philip Morris? O sea, claro, siempre van buscando a quién. Es usted quien no le dio educación bíblica. Y ahora su hijo, que asiste a la iglesia cristiana budorita y tal, va a tirar piedra. Es una persona
problema para la sociedad, que debería estar encerrado en la cárcel, un peligro para la sociedad, y debería estar realizando trabajos forzados, ese hijo suyo que no lo educó, y ahora usted dice, ¿de quién saldría? Oren por conversión. ¿Cuál que oren por conversión? El muchacho y se convierte. Dios es que, pues, en su infinita misericordia y gracia común y sabiduría y providencia, pues, lo hace, pero es como esperar que convierta a Pablo Escobar, el Mono Jojoy, Timochenko. No, es que usted tiene que presentarle el evangelio y modelarle el evangelio. Usted como padre, hermano. Y si no, no espere que él por accidente despierte diciendo que va a respetar la autoridad. Si usted le preguntara a todos esos que atropellaron a esa policía, le diría, oíste, vos qué religión. Ahí deben haber católicos, evangélicos, ateos, debe haber de todo ahí. Porque es que la gente cree que es haciendo eso que van a corregir. Y además que algunos dirán, no, yo soy de las escuelas de Fajardo, que al ser estudiado voy a ser más educado. Ahí hay de todo, pero no hijos de Dios. Un hijo de Dios está obedeciendo la norma en su casa y afuera de su casa. Respeta la autoridad. No promueve ese tipo de actos vandálicos. Vandálicos, como diría mi papá, son unos vándalos, mi hijo, vándalos. Esa es la palabra precisa para ese tipo de individuos que deberían estar en la cárcel. Y deberían estar pagando 60 años de cárcel, la máxima pena, porque es un intento de asesinato. O sea, quisieron quitarle la vida a una persona. Y además deberían aplicarle toda la norma por irse en contra de la autoridad que Dios ha puesto. Entonces, hermano, no ruegue petición. Ay, ore, pastor, van a coger a mi hijo. No voy a orar por eso. Voy a orar para que ojalá y lo cojan. Lo metan a la cárcel y hagan vivir las consecuencias de las decisiones tan terribles, hombre. ¿Cómo? Vamos, pero hay que enseñarle a los hijos acerca de poner el yo en su justo nivel, para que ustedes pues no se sorprendan. Los hijos de Dios entendemos eso por la escritura. Vamos a orar y luego vamos a seguir hablando del tema del yo en su justo nivel. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido, Dios, que nos avergüences, nos humilles por medio de tu palabra. Porque nosotros tenemos la tendencia egoísta y súper orgullosa de demandar de tu parte, Señor, lo que no merecemos. Porque hemos sido rebeldes y malos padres y hemos descuidado nuestro rol como padres. Y ahora, Señor, queremos que quite las consecuencias de esa falta de obediencia. Dios, perdónanos por nuestra dureza de corazón, Señor, y ayúdanos en el nombre de Jesús a obedecer tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de mis hermanos que son padres, que son abuelos, que son tíos. Te ruego que abra su mente y su corazón para que esta palabra tuya penetre como una espada y revele cuáles son sus verdaderas intenciones cuando no asumen el rol de padre y de madre. Muéstrales su idolatría, muéstrales su Dios, Señor, por medio de su palabra, oh Dios. Muéstrales, Dios, a todos nosotros, Señor, para que dejemos de ser idólatras, Padre Celestial, almas adúlteras. Por eso son las guerras entre nosotros, Señor, porque nos hemos vuelto idólatras, Padre Celestial. Ayúdanos. Y conforme a tu misericordia, repréndenos, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya dijimos, hablando de poner el yo en el lugar que corresponde, que ¿cuál es la meta que debemos alcanzar? ¿Cuál es el método que debemos usar para alcanzar esa meta? Y finalmente, ¿cuál es la manera o la actitud que debemos tener para alcanzar esa meta? Dijimos que esos tres grandes, un bloque, meta, método y manera. Hablamos de la meta del edificio y debemos tener metas claras y más aún cuando esas metas son bíblicas. Es que si decimos ser cristianos, debemos sentir la responsabilidad de lograr con nuestros hijos lo que Dios desea de ellos.
no lo que nosotros deseamos. Mire, hermano, es establecer las prioridades. Usted dice, no, es que yo lo que quiero para mis hijos es que vayan a Harvard, estén en un nivel de competitividad en el mercado, que ellos sean súper profesionales y demás. ¿Y de qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted como padre cristiano crear un hijo muy bueno para esta temporalidad y de nada para el reino de los cielos? Estoy hablando y dando por sentado que usted es un padre cristiano. Si usted es un papá cristiano, entonces, ¿hacia dónde apunta? Su meta debe apuntar primero a la gloria de Dios. Porque es que Dios puso los hijos en nuestra responsabilidad, a cargo de nosotros. O sea, no es lo que yo deseo de mis hijos, sino lo que Dios desea de ellos. Eso es lo que debo hacer. Dios ha dicho en su palabra cuál es la meta que debemos alcanzar. Que mis hijos sean para la gloria de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Entonces, ¿cuál es la meta general que debemos tener como padres en la crianza de nuestros hijos? Que sean unos hijos buenos ciudadanos del reino de los cielos y buenos ciudadanos del reino aquí en la tierra. Eso lo dijimos y lo repetimos. Es una meta clara, una meta sencilla, pero no fácil, porque eso requiere toda su vida como padre, toda su vida. Y usted debe educarlos para que sean buenos ciudadanos aquí. En estos días escuchaba a un joven que anda en una moto sin papeles él y sin papeles de la moto, sin casco. Y entonces lo detiene el guarda de tránsito por el tema del casco y se da cuenta que no tiene papeles y que la moto tampoco tiene papeles. Entonces le quitan la moto. Aparece un familiar y dice, no, tal cosa, venga, yo voy a pagar las multas, lo que sea. Listo. Con la moto la retiene. Y después el muchacho se enoja y los familiares alrededor o amigos alrededor dicen, no, es que son los peores ladrones. ¿Cuáles ladrones? ¿Cuáles ladrones? Usted salió en papel, usted es un delincuente, hombre, usted es un delincuente. Usted está saliendo sin cumplir la norma. Usted está cometiendo un crimen y se paga. Ese no se paga con cárcel. Le quitan la moto y le ponen una multa. Ah, que es el paralitarismo. Yankee. Uribe Paraco. Entonces, ¿por qué, hombre? Hombre, ponete el casco, ponete el tapabocas. Mantener tus papeles en regla. No te pases lo de semáforo en rojo. Y si te para un guardia de tránsito o un policía, sí señor, no señor, que lo que le pida, no hay problema. En estos días un agente de la policía me paró. ¿Su número de cédula, señor? Sí. Muchas gracias, señor César. Con mucho gusto, señor agente. No me agarró a bolillo ni me puso la electricidad aquí. Que no. Yo es que tombo, claro, viene. Pero es que eso es lo que le enseñan los padres a los hijos. Eso le enseñan. Y después dicen, no, pero ¿por qué? Es que usted tiene que enseñar a su hijo que sea un buen ciudadano de este reino de los hombres. Como evidencia de que pertenece al reino de Dios. Por eso yo pongo en duda la profesión de fe de muchos que dicen ser cristianos. No, yo soy de la familia tal y yo llevo tantos años en el evangelio, es que desde que nací yo soy del evangelio. ¿Cuál evangelio? Es que el evangelio que te lleva al cielo es el evangelio que te obliga a vivir en santidad en esta temporalidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que si usted no vive en santidad, no sueñe. No, pero es que yo repetí la oración de fe, puedo haber hecho la oración de fe 1000 veces, 1.000.000. Pero no lo hace usted ciudadano del reino de los cielos. La evidencia de su nuevo nacimiento tiene que ser manifiesta, expresada. Como que un cristiano haciendo grafitis, tirando piedra, yendo a asambleas de qué? ¿A protestar de qué, mijo? Usted sométase a la autoridad de ejemplo. Y si no, cuando vengan las consecuencias sobre esa situación, no pida oración. Arrepiéntase, humíllese a Dios y dele gracias que le dio oportunidad de arrepentirse. Ahí está la historia de un muchacho
Muchacho egresado del INEM, se fue a la Universidad de Antioquia, se cayó y explotó y murió. El muchacho ya abrió los ojos al otro lado de la eternidad. Y él ya sabe lo que está viviendo, donde esté viviendo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Ese muchacho fue educado por sus padres a lo mejor pensaron que él iba a ser un tremendo ingeniero, médico, quién sabe para qué lo llevaron a la Universidad de Antioquia, pero terminó siendo un hombre bomba, un estudiante bomba, y explotó y murió. Los papás lo criaron y le dieron, pero seguramente cuando él salía, ay sí, mijo, contra la oligarquía y el imperialismo yanqui, mi amor, Uribe Paraco. Entonces, como son así, lo educan para eso, para irse en contra de este reino. Entonces, lógico, ahí vivió las consecuencias de sus decisiones. Entonces, deben ser buenos ciudadanos del reino de Dios si son cristianos. Y de este reino donde Jesucristo también es soberano. Leímos unos textos: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Proverbios 24:21. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mano, dijimos, es que los muchachos nacieron con un superego. Entonces los psicólogos modernos, no, hay que aumentar su autoestima. ¿Cuál? Los muchachos tienen, si la autoestima de midiera del 1 al 100, los muchachos tienen la autoestima. Los niños de hoy en día tienen la autoestima en 250, para en 300, en 8000. Los niños de hoy en día, allí hay que rendírsele como un super Dios. A los niños hay que ayudarles a poner el yo en su justo lugar, porque ellos creen que son Dios. La Biblia dice, el pecado está pegado al corazón del muchacho. Pero los papás modernos, con los psicólogos modernos, entonces dicen, no, hombre, hay que ayudar al muchacho. Pobrecito, el autoestima. No. Ellos necesitan una correcta imagen de sí mismos. Y necesitan una correcta evaluación de sí mismos. Y necesitan una habilidad de expresarse apropiadamente de ellos mismos. Ellos necesitan saber que son pecadores y que los pecados tienen consecuencias y que Jesucristo es el único que debe estar en el trono de sus vidas y adorarle y arrepentirse, y que sepan que solamente viven para la gloria de Dios, que ellos no son Dios y que los papás no son como sus súbditos. No, ellos tienen que saberlo. ¿Quién le enseña? Es que es su responsabilidad, es mi responsabilidad predicarlo y vivirlo en mi propia vida. Pero usted tiene que aprenderlo y llevarlo a su vida. No, pastor, es que yo nunca le pegué a mis hijos. Pecado, eso fue un pecado, un crimen. No, es que yo a mi hijo le doy lo que me pide, hermano. Eso me hizo falta a mí. Pecado, crimen. Arrepiéntase de eso. Y empiece a ayudarle a su hijo a que ponga el yo donde debe ser. Rendido a Cristo Jesús. Duro, sí, claro. Difícil, horriblemente difícil. Pero es sencilla la tarea, no hay nada más que hacer. Es que usted le pertenece a Dios, usted fue comprado. Estoy hablando a cristianos. Si usted no es cristiano, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse, rendir su vida a Cristo, porque le voy a decir una cosa: para usted todo lo que he dicho, si no es cristiano, esto es una locura. Y si usted dice ser cristiano y esto que estoy diciendo para usted es una locura, entonces usted no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Para el cristiano eso es duro. O sea, es como si estuvieran lijando en contra de la veta de la madera. Y usted dice, ay, cómo me levanta. Como, ay, qué pastor tan fastidiosito como habla. Ay, todo lo que dice el pastor, cómo me choca. Ay, es que él siempre está queriendo. Y la verdad, pues que no yo, la Biblia. Es Dios, me manda a mí a decirle, yo solamente soy su heraldo. Ahora, imagine que Dios le mande a usted a decir, si usted no cree en Cristo, se va al infierno. Y yo no le lo digo. ¿Qué clase de mensajero soy? ¿Qué clase de embajador soy? Le hace 2 Corintios 5:15 y 5:21. ¿Qué clase de embajador soy? Diga eso.
No, yo tengo que decirle lo que Dios le manda a decir. Usted es padre, asuma su rol. Y ayúdele a su hijo que tenga una correcta imagen de sí mismo. Y que haga una correcta evaluación de sí mismo. Eso es lo segundo. Recuerde que estamos en establecer la meta. La meta. Meta que sea clara. Dios ya dijo cuál. No es fácil, pero es claro. Dios ha repartido a todos soberanamente algunas habilidades, algunas características físicas y mentales. Y es correcto que nuestros hijos, y es importante que ellos tengan una correcta evaluación de sí mismos. A que ellos hablen de sí mismos bíblicamente. Hay unos padres que pastor, ¿y yo qué hago? Pues que mi hijo es muy hermoso. ¿Verdad? Se lo digo. Las personas me dicen que mi hija es hermosa y yo quiero prepararla para que cuando ella sea grande no abusen de su belleza. Ella probablemente va a tener que enfrentar la envidia de algunas mujeres. Bueno, ¿qué debemos hacer? Pastor, y mi hijo es inteligente, muy inteligente, supera a todos en inteligencia. ¿Qué debo hacer? Pastor, y mi hijo nació con habilidades artísticas. Es obvio que las tiene, nació con habilidades artísticas. Y otro amigo dice, no, y las mías atléticas. ¿Qué debo hacer? Entonces otro papá puede que pregunte y diga, mi hijo, pastor, pero mi hijo no tiene nada de eso. O sea, de acuerdo con los estándares de belleza de la sociedad en que nos movemos, mi hijo no es hermoso, mi hijo es muy feo. Y el otro, no, y el hijo mío es muy bruto. Y el otro, no, el hijo mío de deporte no, negado para el deporte. Y el otro dice, no, ese ni sabe escribir, no tiene habilidades artísticas. ¿Qué hacemos? Todos preguntan, ¿y qué hacemos? Entonces la respuesta es, encare eso con honestidad. ¿Somos cristianos? Somos honestos. Nunca le mienta a su hijo o a su hija, porque no crea que, ni espere que Dios va a bendecir esa mentira. O sea, usted le dice a su hijo, mi todo el mundo dice que usted es horroroso, pero usted en realidad es muy lindo, usted es hermosísimo, usted parece a Brad Pitt. No, mija, todo el mundo dice que usted es muy fea, usted que parece a Fiona, pero en realidad usted es hermosa, lindísima, usted es como, bueno, yo iba a mencionar una de la época de antaño, pues que entiéndame a mí, usted es como Julia Roberts. Entonces, usted está mintiendo y no espere que cuando su hijo empiece a desarrollar el entendimiento de los patrones del mundo sobre la belleza, le vaya a decir, papá, gracias por usted haberme dicho esa mentira. No, va a ver que es feo. En los patrones del mundo, sabe. Por eso usted tiene que ser honesto, nunca le mienta. Y no trate de que, entonces por decirle la verdad lo va a avergonzar, de eso vamos a hablar. No, háblele con verdad, pero porque Dios no bendice las mentiras. Si Dios en su soberanía le ha dado ciertas habilidades a su hijo, pero le negó otras, encare eso con honestidad. Y recuerde, usted tiene que enseñarle a su hijo es que Dios es soberano, que para él todas las cosas son perfectas, que es el hombre pecador, caído, quien ha establecido unos estándares y unos patrones. Hace muchos años, yo recuerdo, es que todavía los comerciales están ahí, a las mujeres les mandaban a tomar emulsión de Scott y vitamina K o no sé qué,
para que engordaran un poquito. Porque las flacas era sinónimo de desnutrición y yo todavía lo sigo creyendo. Yo todavía lo sigo creyendo. Entonces no falta que, porque su esposa es gordita. No, es que gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque yo creo que es que Dios hizo las cosas perfectas. Hay personas que son delgadas por naturaleza, pueden comer todo la comida del mundo y siguen siendo así, pues porque Dios lo hizo así. Entonces yo digo, hombre, al que Dios hizo de tal manera, gloria a Dios por eso, como lo hizo. Pero enséñele a aceptar a su hijo con honestidad la soberanía de Dios. Es que mire que bueno, les digo yo a ustedes, y les decía en una clase anterior, ustedes sentarse con su hijo es su responsabilidad, porque es que el mundo está enseñándole patrones que no son. Las malas son feas, las buenas son bonitas, y bonitas, usted ya tiene una figura, mire la figura, todos esos dibujitos. ¿Cómo son? Como el mundo, el mundo caído, corrompido por el pecado, ha establecido sus patrones para vender lo que ellos necesitan vender. Ahora, no le estoy diciendo que si su hijo es hermoso y tú estás parto toda la vida diciéndole, no te preocupes, tú eres hermoso. No te preocupes, tú eres hermoso. No haga eso. Lo que le estoy diciendo es que si en un momento dado hay problemas con eso, o sea, si se está generando problemas por eso, usted le va a decir a su hijo, sí, Dios te dio unas facciones específicas y que en el contexto donde vivimos pues son más aceptadas que otras, pero eso no es importante. A lo importante es que usted aprenda a lidiar con esas cosas, que usted no se sienta más que otros por eso, y no va a irrespetar a nadie, ni va a tratar mal a alguien porque no tiene lo que usted tiene. Romanos 12:3, la Biblia. ¿Qué dice Dios? Usted siempre se pregunta, yo espero que lo haga. Que usted diga, bueno, ¿y qué dice Dios? Dios ha dicho algo al respecto. Le compartí hoy a los hermanos un documento, porque es importante que la iglesia estudie teología sistemática. ¿Por qué es importante? Precisamente por esto. Para aprender a responder bíblicamente a todas estas inquietudes. Dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ese es un principio bíblico, que aunque se está hablando de los dones espirituales, eso aplica para todos los dones que Dios dio. Entonces hay alguien que tiene el don de la belleza, o el don de la inteligencia, el don de la habilidad artística, otro el don de la habilidad atlética, algunos tienen todos los dones, pero Dios dice, pero ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, debe pensar con cordura. Y a un niño que tiene el pecado pegado a su corazón, que es egoísta y orgulloso por naturaleza, ¿quién le va a enseñar a poner esas medidas exactas? Sus padres. Por eso hoy los niños de hoy en día, todo el mundo les rinde a sus pies, porque los padres antes los endiosan. Anteriormente yo cometía una falta en la escuela y mi mayor temor era que le dijeran a mi papá o a mi mamá. Claro, porque ellos aplicaban el principio. Usted ofendió a su profesor, tenga la pela. Así era. Entonces, ¿yo qué aprendí? Si uno respeta a los mayores. Hoy en día el profesor le llama la atención al niño y el niño va con el papá. Y el papá le dice, ¿oíste? ¿Vos qué te estás creyendo? ¿Ah? Yo soy el Brian Gianni. ¿Qué pasa, niño? Ya, y bravea y saca pistola y todo. Va con un combo de motociclistas detrás de él. Amenazar al profesor. O le pega. Que porque le atrofió la autoestima a su bebé. Hombre, al niño hay que enseñarles a tener el yo en su justo lugar. Mire, usted faltó a la autoridad, usted pecó,
tenga su consecuencia. Yo recuerdo una vez una mamá que la hija no tenía el don de la inteligencia. Entonces obviamente pues su hija se quedó en un año y se quedó otra vez en el año. Y parecía la bolita del internet que es cargando así, año tras año en el mismo añito. Y va ahí la mamá y le dice: ¿usted qué se cree? ¿Que va a dejar la hija mía? Listo, entonces la pasaron. Cuando iba a mitad del año, casi que la niña misma suplicaba que la devolvieran. No puede. Le hablaban en un idioma que ella no conocía, le decían 2 más 2. No aprendió, nunca pasó, nunca pasa. Pobre niña era frustrada. Los psicólogos modernos siempre le añaden una frasecita a ese versículo. Psicólogos, más llamados psicólogos cristianos. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí. Entonces a mí me dicen, ni más bajo, ni más bajo. Pablo no está diciendo eso. O sea, es que esta escritura, ¿quién le inspiró? ¿Quién enseñó la hermana Joana Arteaga ayer en la clase que da para Nueva Vida en Cristo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces usted va a ser más inteligente con Dios. Dios sabe que el problema no es que tengamos un pensamiento más bajo de nosotros, que ojalá, porque eso nos humilla, eso hace que nosotros, hermanos, no estemos irrespetando a las personas, no hace que nosotros le estemos demandando y decretando a Dios, hace que nosotros tengamos el yo en su justo lugar. Por eso Dios no equivoca, hermano. Ahí lo hubiera puesto, pero ¿qué puso el apóstol Pablo? No tengan un más alto concepto de sí. Porque es que nosotros tenemos la tendencia a tener un concepto más alto de nosotros mismos, de lo que debemos tener. Los psicólogos dicen otra cosa, pero Dios dice, es que la sabiduría es la de Dios. Y el apóstol Pablo conoce la naturaleza humana, no puso parte contraria, él dijo simplemente que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Así es. Nuestros hijos deben aprender a recibir crítica. Lo mismo que deben aprender a recibir alabanza y palabras de aliento cuando lo han hecho bien. Hay que enseñarle. Entonces, usted dígale, se equivocó. Si el hijo está haciendo pucheros y un berrinche porque equivocó y usted le corrigió, enséñele, ayúdele a que aprenda a recibir críticas, que viva la frustración de decirle no, es que no lo merece, punto. Ayúdele, hombre, que es su rol como padre. Hombre, y si tiene un logro, pues que reciba alabanza con mesura. Pero es que el pecado nuestro como padre es que es solo alabanza, al punto que hasta el pecado se lo alabamos. Es que es tan avispado, avispa. ¿Cuál avispa, hombre? Un niño maleducado, malcriado. No, si el niño se ha equivocado por algo que él no podía controlar, dele palabras de aliento. O sea, mire el balance, alabanza si se lo merece o como una recompensa, pues, de palabras. No lo llene de regalos, porque después va a haber un momento donde no le van a dar regalos y entonces ¿sabe qué va a hacer? Va a ir a tirarle piedra a los carros y a incendiar carros. Y va a hacer grafitis y se va a encapuchar y va a decir: es que nosotros merecemos la libertad del pedalismo, porque ni saben hablar. Entonces va a demandar todo eso y va a decir: pues ¿por qué el hijo mío si todo lo tuvo? Claro, pues cuando le quitaron algo y alguien le enseñó frustración y lo criticó, se enloqueció ese muchacho, hasta vicioso terminó, y matón, y ladrón, y político corrupto. No sigo diciendo para que de pronto no me ofendan. Enséñele a manejar la crítica, la alabanza y dele aliento cuando lo necesite. Así va a formar un niño fuerte bíblicamente. ¿Qué estoy hablando? Es a hijos de Dios. Yo no le estoy hablando a los no cristianos. El no cristiano, todo esto que he dicho, locura, una locura.
Ese señor está loco, ese pastor está loco, por ahí le cambió el rayo. Sí, locura. Pero para usted que es cristiano, que tiene el Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo, sabe que es su responsabilidad. Los hijos deben saber lo que tienen y lo que no tienen. Deben saber sus límites. ¿Cuántos niños, el hermano y pastor de jóvenes, Chepe, yo le digo así con cariño, él compartió un video de cuántos niños se han tirado de edificios, se han aporreado tirando de por ahí y se aporrean porque es que les dijeron que eran superhéroes, que eran super valientes y tal cosa, y cuando se tiran del edificio vieron que no volaban. Cuando hacen así ven que no les sale nada, entonces se lanzan y ven que no había telaraña en ninguna parte y se aporrean y dicen, ay, ¿qué pasó? Claro, si la mamá todo el tiempo le dijo que él era un ángel, le tiró y vio que no era un ángel, no volaba, no llegaba ni a murciélago, y cayó el muchacho allá y se aporreó. O entonces las mamás que le dicen a toda hora a la niña que son la princesa, que es la reina, que ella es la más hermosa y todo eso, cuando llegan al colegio le dicen que usted es la más fea de aquí el salón. Llega la niña y se ahorca, le corta las venas. Y vamos a ayudarle a nuestros niños, hermano. Enseñémosle lo que tienen y lo que no tienen. Y ayudémosle a manejar ese balance, hermano, bíblicamente. ¿A partir de cuál principio bíblico? Mire, desde la perspectiva de 1 Corintios 4:7, lo va a leer. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces enséñele eso a su hijo. Y enséñale 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Vea, mi hijo, lo que usted tiene es por gracia. Usted es muy buen futbolista por gracia. Por gracia. Porque es que Dios puede hacer de que usted mañana le tuerza el tobillo de tal manera que nunca jamás vuelva a jugar fútbol. O sea que por la gracia de Dios usted todavía juega por la gracia de Dios. Así que respete a sus primos cuando ellos no saben chutar el balón como usted. Respételos. Porque si ellos no tienen eso, ellos tienen otras habilidades. Usted tiene que aprender a ver cuáles son las habilidades de sus primos. Respétenlos. Eso es lo que pasa, porque es que a veces en una familia donde hay uno que juega fútbol, todos los demás tíos, primos y abuelos, todos quieren que todos sean como él. No, él tiene don. Y el otro que es artista dice, oye, no era que el muchacho que es pintor va a salir. Va a salir. No. O sea que todo el que pinta entonces, no, hombre. Hay que enseñarles 1 Corintios 4:7 y 15:10. Que aprendan, hermano, a valorar los dones dados por Dios. Entonces los únicos machos son los que juegan fútbol. No, hombre. Enséñele a su hijo, hombre, a que explore los dones que Dios le dio para su gloria, que eso es dado y que es por gracia, y que agradezca por lo que le dieron. Porque él pudo haber nacido con una enfermedad que lo tuviera en una silla de ruedas, o ciego, o mudo, o en un país donde el único juego es a que no lo alcancen las balas de los de Boko Haram. Ese es el juego. La dinámica de hoy es, ahora vienen los terroristas del Islam y nos van a perseguir. El que corra menos lo alcanzan y bueno, ya sabe. Hay países donde esa es la dinámica, ese es el juego. Jugar con cobras, anacondas. El suyo, que le dé gracias a Dios. Esa es la perspectiva que nuestros hijos necesitan, hermano. Que ellos conozcan cuáles son sus áreas débiles, cuáles son sus áreas fuertes, que ellos sepan cuáles son sus limitaciones, que ellos alcancen un correcto entendimiento de sus capacidades. Eso ojalá lo supieran todos los maestros de educación física, hombre. Que yo recuerdo que para la época que yo estudiaba, pues hermano, yo pues soy chiquito ahora. Y tenía un compañero, eran dos, y había uno que medía como 2 metros y era así un man cancán, y él jugaba voleibol y siempre acá de 10. Y nos comparaban con él. Lógico, ese le hacía así desde la altura a la red. No, se pasaba ese balón de voleibol, yo quedaba clavado, ay, qué miedo cuando él le daba ese balón.
Y había otro que hacía como 100 flexiones en una barra y la hacía después con una mano, después con un dedo. Qué musculatura, hombre. Y era de la edad de uno. Uno dice, no, ¿cómo? Entonces los profesores deberían saber eso. Hay que medir los niños de acuerdo a sus habilidades. Eso sí, no me pusieron a correr al lado de ellos, porque los miraba yo por el hombre, yo era ya llegando y ellos para atrás. Así es, son habilidades. Entonces lo mismo ocurre, hermano, con sus hijos. Enséñeles, hermano, que vean la perspectiva de que conozcan sus áreas débiles, sus áreas fuertes, sus limitaciones, para que agradezcan a Dios por lo que les dio y por lo que no tienen. Nosotros como padres debemos orar a Dios, hermano, que Él nos dé un sentido común, santo, para trabajar todas esas cosas en la vida de los hijos nuestros, hermano. Porque como le dije ahorita, no es fácil, pero es nuestro rol. No debemos caer en dos extremos terribles en este punto. Porque por un lado algunos padres alaban a sus hijos como si ellos fueran los más inteligentes, como si fueran los más hermosos, como si fueran los más grandes atletas del mundo, y se lo hacen sentir a sus hijos. Entonces, todos los días los hijos, desde que amanece hasta que anochece, los hacen sentir que son los más hermosos, los más inteligentes, los mejores atletas del mundo y los más grandes artistas. ¿Sabe qué está haciendo usted? Está creando un monstruo. Está creando un monstruo. Porque es que usted le está haciendo pensar a su hijo que sus habilidades son ilimitadas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la mayoría de esos padres exhiben a sus hijos delante de los demás y llaman, ve, imagínate que el hijo mío sacó las mejores notas de todo el colegio. Imagínate que el hijo mío le ganó en la carrera a fulano y tal. Entonces, le hace creer eso, como si sus hijos fueran trofeos personales, como si fueran una mercancía. Y claro, eso después va a pasar su factura. Eso no lo busque, porque usted le dice a sus hijos todo el tiempo eso, lo exhibe delante de los demás como si eso fuera verdad, pero su hijo sabe en el fondo que eso no es así. Claro, porque es que puede que su hijo sea buen estudiante, por ejemplo, pero él en el colegio sabe que Bermúdez saca 10 y él sacó 8, Benítez sacó 9 y él sacó 8, Tapias sacó 7 y él sacó 8. Él sabe que hay de esa diferencia. Él dice, no, eso no es verdad lo que dice mamá. Pero como ya lo sacó al frente y el niño quedó ahí delante de todos los tíos y abuelos, vean que sacó las mejores notas y vean la medalla que le dieron, una medalla que compró para la minorista. Su hijo va a ver que eso es un problema. Hermano, y yo creo que esa es la peor situación, cuando le están mostrando a uno eso del hijo, uno dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? Cuando esos papás son alabe y alabe al hijo y uno es... Uno es todo encartado. Dice, ¿qué hago yo con este pues? Tan adulador. Alaba y alaba al hijo y alaba a él y uno dice, bueno, ¿yo qué hago? ¿Le cuelgo? ¿Qué hago? Hablan con una facilidad pasmosa, una facilidad enorme de sus logros, de sus habilidades, de sus destrezas. Estoy hablando de papás cristianos con hijos de papás cristianos. ¿Por qué me refiero a eso a usted? Y por eso le voy a usar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerda la pregunta? ¿Qué dice Dios hombre?
Alábete el extraño y no tu propia boca, los labios ajenos y no los labios tuyos. Proverbios 27:2. Deje de estarse dando brillo, hermano. Sus hijos no son trofeos, hermano. Ese es el primer extremo. Y el otro extremo, hay padres que hacen sentir a sus hijos que no sirven para nada. Que por más que se esfuercen, nunca van a poder ser lo que ellos esperan. Nunca lo van a hacer bien. Nunca van a llenar la medida de los padres. Ese es el otro extremo. Y eso pasa con muchos papás que son los super profesionales y todo eso. Y el hijo tal vez no tiene ni las habilidades o talentos que tiene el papá. Ya el papá es un super, voy a poner un ejemplo que no conozco. Bueno, hay un señor que yo conozco, pues le amo. Un super economista. Y escribe artículos para The Economist. Y su hijo, entonces, no, su hijo no tiene. El hijo de pronto le gusta es el deporte y ser maestro de educación física. Pero el papá ve eso como una humillación. Entonces lo hace que no sirve para nada, que eso no lo hace tener futuro. ¿Quién vive de eso? Ese es el otro extremo. El hijo siente que nunca va a dar la medida ni la talla de su papá, que es el autor de Economist. ¿Sabe qué es lo que hace? Yo sé, pastor, yo sé, matarle la autoestima. No, recuerde que la autoestima ya la tiene el ser humano por encima de las nubes. No. Lo que le está matando es el sentido de esperanza. El niño dice, yo sé que nunca voy a poder hacerlo bien por más que me esfuerce. Esos son los papás que llega el hijo con las notas y dice, 9. Este examencito tan sencillo es 9. Y el niño dice, pues entonces, ¿qué hago? Yo doy hasta 9. Me esfuerzo mucho, estudio mucho, trasnocho y madrugo y hago eso. Eso saco. No es que el niño tenga la capacidad de sacar 10 y sacó 9, no. Porque ahí sí tiene que exigir. Pero si el niño antes tiene la capacidad de sacar 8 y sacó 9, le está matando la esperanza, hermano. Eso es terrible. Cuando un padre le dice a un hijo, tú nunca haces las cosas bien, siempre hace las cosas mal, que usted no sirve para nada, es que usted es un bruto. Eso es matarle el sentido de esperanza. Porque usted está destruyendo en su hijo el sentido de esperanza y entonces lo va a tomar por el camino de hacer las cosas mal. Y a propósito, para llamar la atención. Porque usted tiene que recordar que el hijo tiene una alta estima de sí mismo. Recuerde, su yo está en el lugar equivocado. Hay que irle ayudando en el balance a que lo tenga en el lugar correcto. Pero al usted matar el sentido de esperanza, usted va a provocar que su hijo haga cosas, dice, ante la verdad. Yo doy hasta aquí, pero mi papá no lo valora, espera y verá. Ahora sí es que va a ver que no sirvo es para nada. Entonces, ahí, como no se puede distinguir como bueno, te lo voy a distinguir como malo. Va a ver, va a ser el más malo de todos. Porque es que la autoestima no fue rebajada. No se confunda. Estamos hablando de la autoestima. Estamos hablando que el niño antes nace con una autoestima súper elevada, él cree que todos deben adorarlo. Y claro, al tratarlo así, cuando él da una medida y como no le enseñamos a manejar la crítica, la alabanza y fuera de eso a darle aliento cuando lo necesita, entonces él dice, listo, no me alaban, pero y verá, va a llamarle la atención. Fue provocada su autoestima.
Él va a sobresalir como malo para llamar la atención. Ese es el segundo componente de la meta. Una correcta evaluación de sí mismo. Tenemos que enseñarle a los hijos que se evalúen bien, que digan, yo soy esto, tengo estas fuerzas o fortalezas, tengo estas debilidades, tengo estas limitaciones. Esto tengo y esto no tengo. Que lo alaben, que él siempre lleve eso a Dios, que él aprenda a decir, gracias a Dios, me están alabando porque soy muy buen atleta, o porque soy muy buen pintor, o muy buen músico, o porque saco buenas notas. Entonces, gracias Dios porque me diste la inteligencia para hacer eso, o la habilidad. Que hay algo en lo que me están criticando porque no sé, que él aprenda a decir, sí, es que esas son mis limitaciones, y de eso no tengo. Y entonces que va al padre y le diga, papá, no tengo eso, y que el papá le dé aliento, palabras de aliento. Entonces eso le va a ayudar a su hijo a tener una correcta evaluación de sí mismo. Que tenga un correcto pensar acerca de sí mismo, ya lo dijimos, que haga una correcta evaluación de sí mismo. Porque es que estamos moldeando el carácter, ya estamos construyendo el edificio. Eso no son bases, ya estos son muros. Las bases ya las mencionamos. Y lo otro es que tenga una habilidad de expresarse adecuadamente de sí mismo. Nuestros hijos necesitan la habilidad de expresarse adecuadamente de sí mismos. ¿Y qué queremos decir con esto? Hombre, que debemos enseñar a nuestros hijos varones a expresar apropiadamente su masculinidad, y que debemos ayudar y enseñar a nuestras hijas a expresar adecuadamente su feminidad. ¿Listo? Lo que no debemos permitir es que expresen ambas cosas al mismo tiempo, que eso es lo que hoy en día les enseñan. Hay un programa del gobierno que no es ni bueno, ni tiene buen comienzo, ni nada de esas cosas en este aspecto. Entonces, primero, hacen cosas muy buenas por usted. Le dan desayuno, almuerzo, comida, le cuidan al niño como si fuera una guardería muy buena. Pero ya cuando lo tienen enganchado, le dicen a usted que usted ya les debe a ellos. Y lo ponen en una situación vulnerable donde le dicen que usted tiene que enseñarle a sus hijos precisamente eso. Hay una anécdota de un testimonio de una niña que la tarea era ponerlo frente al espejo y que el niño dijera cómo se percibía. Si como un niño le decían, usted se percibe como niño o como niña, ¿cómo le hacen eso? Un niño. Pero hay papás que no disciernen eso y dicen, no, pues yo no le veo nada de problema, él sabe que es un macho. No, eso no es así. Eso se llama ideología o imposición de género. Y eso es pecado. Eso es lo que el mundo hace, pero usted deje que el mundo sea el mundo, pues usted es un hijo de Dios, no puede dejar que eso pase. Pastor, entonces uno ¿qué hace? Vea, hermano, lo hace una cosa muy sencilla. Usted a veces puede pensar que es que un colegio cristiano vale mucha plata, pastor. Sí, probablemente usted piense que está gastando plata en invertir en un colegio cristiano para su hija. Pero si usted invierte hoy en un colegio cristiano para su hija y no le está haciendo publicidad a ninguno, busque el que más se ajuste a su bolsillo. Pero busque principalmente que se ajuste más a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, usted invierte en él, especialmente en la primaria, y después usted va a ahorrar enormes cantidades de dinero tratando de rehabilitar a su hijo y de sacarlo de una cárcel y de sacarlo de esas doctrinas tóxicas, corrompidas, abominables del pecado en la que lo va a meter el mundo por ganarse unos pesos al tenerlo ahí en un colegio o en una institución que porque es gratuita, es del Estado, que yo no sé qué. Piensa en eso. No es gratis. Solo Dios lo que da es por gracia. Solo Dios. De resto, a usted le pasan la factura de alguna forma. Porque todos esos niños que están en esa institución que según cuentas tiene como que un buen comienzo, no estoy diciendo cuál es,
Entonces, todos esos niños, no, qué bueno, todo eso tan económico y tan bueno del Estado. No, eso no es tan bueno. Porque el Estado de una vez está entrenando sus futuros discípulos. Para que cuando esos niños tengan la edad de elegir, de votar, van a elegir y a votar por personas que dicen y promueven leyes de lo que le han estado enseñando desde pequeñito. ¿Usted cree que por qué lo hacen es ahí? Le voy a contar otra anécdota. Los japoneses, por eso no, los maestros de preescolar y jardín y todos esos primeros años son los más viejitos, los maestros más ancianos. Porque ellos tienen como filosofía de vida, no estoy diciendo que vuelva un japonés, ni que vuelva la religión japonesa, ni nada de esas cosas. Estoy contando una anécdota. Ellos creen que los maestros más ancianos son los que tienen más sabiduría, y es verdad. Los maestros mayores, pues al menos por allá, o los maestros buenos. Sí, porque yo tengo una tía que es maestra y mejor dicho no la recomiendo, pero bueno. Entonces, esos maestros le van a enseñar mejor a esos niños, y a maestros más jóvenes les enseñan a los más grandes. En fin, es porque los niños hay que darle base y fundamento. ¿Y quién le va a transmitir a los japoneses los principios, las bases, los fundamentos de la doctrina japonesa? Los ancianos. En nuestro país piensan al revés, es normal. Pero nosotros somos cristianos, nosotros no somos ni japoneses, ni somos maestros viejos, ni somos maestros jóvenes, nada, somos cristianos. ¿Qué nos manda Dios? Mi hijo, vamos a enseñarle a nuestros hijos a expresarse adecuadamente, si es un hombre como un hombre, y si es una mujer como una mujer. La Biblia dice, portaos varonilmente y esforzados, 1 Corintios 16:13. La Escritura nos enseña que estos sexos son visibles, y si queremos que nuestros hijos adquieran un saludable conocimiento de sí mismos, nuestros hijos deben saber que son varones, nuestras hijas deben saber que son hembras. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo comportarse? Y así sucesivamente. Hay una palabra hebrea que expresa masculinidad y significa fuerza. Y la palabra hebrea que expresa feminidad significa suavidad. Dios no creó a los hombres y a las mujeres iguales. Dios los creó con la misma dignidad, con las mismas capacidades espirituales, con las mismas capacidades morales, intelectuales, pero no son iguales. Entonces vamos a empezar con los varones, con los hombres. ¿Cuáles son esas cosas que debemos enseñarles a nuestros hijos varones para que aprendan a expresar su masculinidad? Ahora, debemos recordar que aquí simplemente estamos sentando las metas. No tenemos el tiempo suficiente para decir cómo vamos a hacer todas estas cosas, sino que vamos a citar la meta que debemos tratar de alcanzar. En primer lugar, nuestros hijos varones deben aprender a manejar desde pequeños la autoridad, porque ellos estarán luego en autoridad. Nadie que está sin autoridad puede mañana ser autoridad. Si queremos que ellos aprendan a expresar autoridad adecuadamente, bíblicamente, ellos necesitan primero saber qué es estar bajo autoridad. Entonces mire que es la formación bíblica. Primero los pone a los varones a que estén bajo autoridad, pero hay que enseñarle con tanta firmeza la autoridad a los hombres, porque después van a ejercer autoridad. Entonces si usted falla en ejercer autoridad sobre su hijo varón, después él va a tener muchos problemas para ejercer autoridad en su vida y en la de su familia. Hay que enseñarles también a ser firmes, decididos. Enseñarle a los hijos varones a tomar iniciativa, porque todo eso está involucrado en el ejercicio de la autoridad. Entonces, él debe ser con autoridad, pero a la forma bíblica. Pero para eso hay que enseñarle a ser firme, decidido, que tome iniciativa. Ahora, yo no le estoy diciendo que a su hijo de 3 años, para que tenga iniciativa, usted le va a decir:
hijo, ¿qué quieres comer hoy? No, eso no le pregunta a un hijo. A un hijo se le da lo que hay. Hay cosas que nuestros hijos no pueden decidir. Y nosotros necesitamos sentido común para saber cuándo vamos a comenzar a ponerle ciertas opciones por delante. Cuando ya ellos tengan cierta edad, les vamos a poner ciertas opciones y ellos dicen, sobre eso les vamos ayudando a tomar iniciativa, a tomar decisiones, que sean firmes. Podemos hacer algunas cosas y eso les va a ayudar a ellos a tomar decisiones y a tomar iniciativas, a ser firmes y todo eso. Por ejemplo, usted le dice, ve mijo, voy a hacer esto, ¿cuál de las dos preferís? ¿Vos qué opinás? Es el hijo va aprendiendo que las decisiones las va a tomar el papá, pero que él está poniendo una preferencia, lo está poniendo en un lugar donde él puede ser parte de una decisión. Recuerde, pídale a Dios sabiduría, hermano. Ya usted no le va a decir todo, ve mijo, ¿voy a trabajar o no voy a trabajar? ¿Vos qué preferís? ¿Voy a enseñarle al hijo a todo? No, hermano, no haga eso, no, por Dios. Mire lo que le estoy poniendo, hermano. Enséñale a tomar decisiones. Hombre, cuando uno ve a un adulto que no sabe qué hacer con su vida, da tristeza, hermano. Un adulto indeciso, un hombre que uno dice, ¿qué hago? ¿Ser o no ser? Mire, si usted tiene un hijo varón, él va a tener después esposa e hijos. Y ellos tienen que saber manejar la autoridad. Pero da tristeza ver a un hombre con hijos, con esposa, y que la esposa lo maneja pues como un títere, y que los hijos se burlan de él y nunca le hacen caso. Y uno dice, no, ¿qué es esto? No sabe ejercer autoridad. Da tristeza. En segundo lugar, y al mismo tiempo necesitan aprender a ser gentiles. Entonces, la gentileza es una característica de la masculinidad, pero al mismo tiempo es la firmeza de carácter. Un hombre que tenga fortaleza de carácter y determinación, pero que al mismo tiempo carezca de gentileza, muy probablemente va a ser una persona cruel. Porque debe ser firme de carácter, pero gentil. Recuerda que alguna vez en una predicación les hablé de un expresidente de Estados Unidos que el apodo que le puso más bien un adjetivo de un periodista, era hierro aterciopelado, porque era firme pero gentil. Y va a ser además rudo, cruel, va a abusar de la autoridad. Y lo más seguro es que sus hijos y su esposa van a tenerle miedo en lugar de respeto. Debe ir una al lado de la otra. Firmeza de carácter y gentileza. Pero por otro lado, cuando un hombre es gentil y carece de fortaleza, de firmeza de carácter, entonces va a generar esa inseguridad en su esposa. Esa es una combinación de las dos cosas que se necesitan en un hombre, y eso hay que enseñárselo a los hijos. Que no sea un cruel, despiadado, un tirano, pero que tampoco sea un blandengue que no sepa ni para dónde va ni a dónde va a guiar a la familia. Por otro lado, también debemos enseñar a nuestros hijos varones a ser serviciales. A ver, ellos no son unos pequeños déspotas que creen que la mamá y las hermanas están ahí para servirles y hacerles todo el oficio. No, ellos tienen que ser serviciales. Dice la Escritura que en el ejercicio de la autoridad, esta debe ser usada para servir a otros y no para su propio provecho. Lucas 22, 24 al 27 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo:
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es el espíritu que debemos generar entre nuestros hijos. Mire que el que está hablando es el Señor Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25. Y desde que están pequeños debemos enseñarles que ellos poseerán autoridad, es para servirle a los demás. No para ser unos déspotas, unos tiranos que irrespetan a todo el mundo. Son unos patanes, unos canallas. Tratan mal a todas las personas a su alrededor. No, firmeza y gentileza. Autoridad para servir. Debemos ayudarles a adquirir entendimiento y sabiduría, sobre todo en lo que respecta al trato con las mujeres. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Primera de Pedro capítulo 3. Un hombre debe saber tratar a una mujer, conocer sobre todo a su propia esposa para tratarla como a vaso más frágil. Entonces miren lo que está diciendo el apóstol Pedro, que tenga sabiduría en lo que tiene que ser el trato con las mujeres. Y en ese sentido el apóstol Pedro está dando pues una idea, una enseñanza y un principio que nuestros hijos varones deben aprender. Ahora, con respecto a nuestras hijas debemos enseñarles lo que significa la modestia, y lo que eso es todo lo opuesto a una persona bullosa, sensual y ostentosa. En el libro de Proverbios se encuentran muchos textos que hablan sobre lo desagradable que es una mujer ruidosa. Una mujer que a toda hora está a las carcajadas y a los gritos y todas esas cosas. Proverbios dice que es desagradable. ¿Y Proverbios es inspirado por quién? Por Dios. Bueno. Entonces, ¿para quién es desagradable? ¿Para Salomón? ¿Para los judíos? ¿Para la iglesia? ¿Para Dios? Bueno. Entonces, una persona que no es ostentosa, que no es sensual, que no es el tipo de persona que busca cómo atraer la atención de los demás, esa es la imagen opuesta, esa es lo que la escritura llama modestia. Entonces mire que la Biblia dice que una mujer de ciertas características es desagradable, pero una mujer que no es así, Dios lo llama una mujer modesta. Primera de Pedro 3, 1 al 4. Asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hubo un tiempo donde un pastor tuvo una serie de enseñanzas a los jóvenes y dio unas lecciones para la hora en que se fijan en una mujer, y les dijo: a la hora de fijarse en una muchacha tengan en cuenta 3 cosas, le dijo a los varones, y esto va para todos los muchachos hoy, para los padres que le van a enseñar a sus muchachos, usted papá que tiene hijos hombres, valiosas lecciones. Cuando vayan a buscar una muchacha tengan en cuenta 3 cosas: cómo se viste, cómo habla
y cómo resuelve sus problemas. Y este pastor enseñó la lección de Tamar y Amnón, en el que dice que Tamar se vestía como las hijas vírgenes en Israel, no como las hijas vírgenes en el mundo. Y las hijas vírgenes en Israel tienen una forma apropiada de vestirse, que no es la forma en que las muchachas se visten en el mundo. Muchachas que en la mayoría de los casos ya no son vírgenes. Les decía el pastor, varones, y replico estas palabras, abro comillas, varones, nunca se fijen en esas muchachas que se visten en el borde, que si fuera un poco más arriba sería mundano, y más abajo sería modesto, porque tienen el mundo en su corazón, se visten entre los dos términos para guardar las apariencias, pero en su corazón son unas mundanas. Cierro comillas. Tenga presente eso, joven, varón. Y a las muchachas, no se vista en el borde, vista como una mujer de las vírgenes de Israel. Modestia, a no ser bullosas, a no ser sensuales, a no querer atraer a los hombres con su cuerpo. Hay mamás que enseñan a sus hijas a atraer a los hombres con su cuerpo, con su sensualidad, a que sean ruidosas y bullosas. En segundo lugar, debemos enseñarles a ser industriosas y capaces. La mujer que se nos presenta en Proverbios 31 no es el tipo de mujer que no hace nada. Solo le preocupan por su figura, por perder peso cuando ve que no está caminando bien en esa área. Eso no es lo que enseña la Biblia. Una mujer hacendosa. La incapacidad no es parte integral de la feminidad. Dios espera que una mujer sea capaz. Proverbios 31, 10 al 16 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Es una mujer capaz, es una mujer laboriosa, es una mujer que sabe pensar. Dios le ha dado inteligencia a la mujer, igual al hombre. Y a veces las mujeres, hay muchas mujeres que tienen más sagacidad que los mismos hombres. Y nosotros debemos enseñarle a nuestras hijas a cultivar esa inteligencia, enseñarles a leer, a tener buenos hábitos de lectura. Cuando sean adolescentes y ya manejen cierto dinero, debemos enseñarlas a manejar su propio librero, a poner en orden su nivel de aprendizaje, de negocios, y lo mismo que su ropero, enseñarles a estudiar, a profundizar. Una mujer que no le guste hacer nada, muchachos, tengan en cuenta eso. Por último, debemos enseñar a nuestras hijas a tener lengua misericordiosa y bondadosa. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, dice Proverbios 31, 26. O sea que debemos enseñar a nuestras hijas a ser francas y directas, pero al mismo tiempo hablar con tacto. Eso es lo opuesto a ser chismosas, a ser irónicas y a ser manipuladoras. ¿Cuál es nuestra meta? Llevar a nuestras hijas a ser mujeres francas, pero bondadosas. Ese balance no es fácil, pero esa es la meta. ¿Qué podemos concluir? En todo esto que hemos hablado, el ejemplo del padre y de la madre es vital. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, nuestros hijos varones
Van a llegar a ser el tipo de hombre que la Escritura describe como un verdadero hombre, contemplando cómo el Padre hace las cosas, cómo toma decisiones, cómo trata a la esposa, cómo maneja la economía del hogar. Nuestras hijas llegarán a ser mujeres virtuosas en gran parte, contemplando el ejemplo de una madre que sabe lo que es modestia en el vestir, modestia en el hablar, una mujer que sabe estar bajo autoridad, una mujer reconocida entre todos los que la conocen porque tiene un espíritu afable y apacible, que es gran estima delante de Dios. No existe una fórmula mágica, no existe un atajo para lograr esas cosas. Recuerde, nosotros somos la primera escuela a la que nuestros hijos asisten. Y ellos aprenderán a poner el yo en su justo lugar, primariamente, no únicamente, viendo cómo lo hacemos nosotros. Que Dios nos ayude a darle a nuestros hijos una correcta imagen de sí mismos, que posean una correcta evaluación de sí mismos y que aprendan a expresarse apropiadamente de sí mismos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por enseñarnos tu verdad, la única verdad. Ayúdanos Señor para no hacer las cosas como bien nos parece, porque eso es rebelión directa contra ti, sino que tratemos, nos esforcemos y procuremos hacer las cosas conforme a tu verdad, a tu palabra. Ayúdanos Señor, que los esposos sean valientes, esforzados por mantener este orden en su casa, que las esposas se sometan humildemente y amorosamente y con gozo ante esta instrucción, para que su familia traiga honor y gloria a tu nombre, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en acción de gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, en la próxima enseñanza estaremos hablando acerca de lo que dice Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que Dios les bendiga.